exhortación. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Escribió la primera carta y escribió también la segunda carta. Esta era la segunda. En las dos cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El entendimiento tiene ojos, según Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces quiere decir que tiene ojos el entendimiento. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El diablo nos tenía ciegos a nosotros. Se había cegado nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir ciego? Cegado. Que estábamos ciegos. Espiritual, los ojos del entendimiento lo teníamos ciego. Hasta que el Señor vino y alumbró los ojos de nuestro entendimiento, para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores por naturaleza, por sangre, por descendencia. Todos los descendientes de Adán son pecadores. Lo creen o no lo creen, pero la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Nadie haya quedado exento. Solo Cristo. 1 Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Cristo no hizo pecado. Él tenía una naturaleza impecable, que no pecaba, que no podía pecar. Y toda la descendencia de Adán, todos pecadores. Hay quienes se atreven a decir que no son pecadores. Son atrevidos para decir que no son pecadores. Si no es pecador, no se va a morir. Pero se va a morir, ¿eh? Aunque sea un gran millonario, un gran licenciado, un gran doctor de fama, pero de todas maneras, tarde o temprano va a llegar la muerte y se va a morir, porque es descendiente de Adán, un hombre pecador. Gracias a Dios que Dios alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que entendiéramos, para que conociéramos que éramos pecadores por naturaleza. ¿Se acuerda usted de la oración del publicano en el capítulo 18 de Lucas? Dios, sé propicio de mí, yo soy pecador, decía el publicano. Yo soy pecador. Él sabía y sentía que era pecador. Sé propicio de mí, yo soy pecador. Ahí fue donde alcanzó misericordia el publicano. Es la mera forma. Por eso el carcelero de Filipos, en el capítulo 16, 31 de los Hechos, cuando se arrodilló y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El hombre sintió necesidad de salvación. Qué bueno cuando el hombre siente necesidad de salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo, señores? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Alcanzó la bendición la familia también, porque se convirtieron a Jesucristo, porque aceptaron a Jesucristo, porque no hay otro camino más. Solo es aceptar, recibir por la fe al Señor Jesucristo para ser salvo. La salvación solo se recibe por la fe en Jesucristo. La fe es la mano para recibir la salvación. Solo se recibe y está hecha. ¿Cómo se llama el autor de la salvación? Se llama Jesús. ¿Dónde lo dice, hermanos? Ahí en la Biblia lo dice. Capítulo 2:10 de Hebreos. 2:10. Cristo es el autor de nuestra eterna salvación.
Sí, es el autor de la vida y el autor y consumador de nuestra fe. 3:15 de los Hechos, ¿verdad? Y 12:2 y 3 de Hebreos. Entonces estamos oyendo, amados, esta es la segunda carta, y en las dos cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que fueron dichas por los santos apóstoles. Así es el texto que sigue el versículo 2, ¿verdad? Dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. ¿Cómo se despierta el entendimiento? Leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia. El Señor lo dijo en Juan 5:36, ¿va? Juan 5:36, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, ¿verdad? Y Pedro lo ratificó en el capítulo 10, versículo 43 de los Hechos, cuando él dijo, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gracias a Dios por la luz del Evangelio que alumbró, despertó o abrió los ojos de nuestro entendimiento para conocer lo que éramos y para aceptar a aquel que murió por nosotros, para salvarnos. Gracias a Dios por ese momento que Él abrió nuestros ojos. ¿Ya? Ojos del entendimiento que estaban cegados, el Señor los abrió. Ahora nos da su palabra para despertar siempre, para que no se nos duermen los ojos de nuestro entendimiento. Porque se nos puede dormir. Cuando se nos duerme, decimos las cosas al revés. No lo decimos en su orden, ¿verdad? ¿Cuántos chapaleamos con el texto de Zacarías 13:1? Yo solo veo los pegados están predicando a ver si lo dicen correctamente. No lo dicen, la mayoría no lo dicen correctamente. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, para que se nos despierte nuestro entendimiento, pues, para que no estemos dormidos. ¿Eh? Por eso oímos la palabra y leemos la palabra, y es posible escudriñamos la palabra, meditamos para que el entendimiento esté despierto. Capítulo 3 de Lamentaciones de Jeremías. El profeta chillón, le dijeron los escritores. A Jeremías le llamaron el profeta chillón. Hace unos años un hermano condenaba, había un hermano que cuando predicaba, lloraba cuando predicaba. Cada vez que predicaba la mujer, lloraba el predicador. Esos predicadores chillones, dijo, estar chillando en la predicación, debe estar chillando, decía un enseñador antes que había. Ya se fue, ya se murió. Pero se levantó don Leonidas Cifuentes y dijo, Jesús lloró, Juan 11:35. Al ver la ciudad, lloró sobre ella, 19 de Lucas. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. 5:7 de Hebreos. ¿Lloró Jesús o no lloró? Si él lloró herido. Es cierto que son raros los que lloran. Hay quienes cuando oran, lloran en la oración. Yo oía antes, don Carlos lloraba en su oración. Don Pedro Ríos lloraba cuando oraba. Ahora somos secos, bien insípidos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Tomemos la palabra del 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Eso es lo que hacemos nosotros cuando partimos el pan, ¿verdad?
cuando partimos el pan, hacemos memoria del Salmo 129, 3. Sobre mis espaldas araron los aradores. Miramos las espaldas de Cristo, donde pasaron los aradores. Hicieron largos surcos, porque ahí cayeron los azotes. Se quedaron en las espaldas, mire, como que hubieran pasado los aradores ahí. Salmo 129, 3. Es lo que viene en nuestra memoria cuando comemos el pan, hacemos el partimiento del pan el primer día de la semana, según Hechos 20, versículo 7, ¿verdad? 27. Oigan bien, el Señor celebró la última Pascua en la noche, y esa noche instituyó el partimiento del pan. Lo hizo en el aposento alto. Ya se le quedó. Él celebró la última Pascua y la Pascua lo celebraban de noche. Acto seguido, después de la Pascua, instituyó el partimiento del pan. Lo hizo en el aposento alto. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, cuando venga Él os guiará toda verdad y recordará todas las cosas que os he hablado. Cuando viene el Espíritu Santo puso su día. ¿Qué día puso? El primer día de la semana, junto a los discípulos para partir el pan. Puso el Espíritu Santo el día primero de la semana, por eso ese día se parte el pan. Ya estamos haciendo memoria, nos estamos acordando de la aflicción del Señor y del ajenjo, de sus sufrimientos, y le miramos sus espaldas inflamadas por los azotes. Salmo 129, 3. Le miramos su rostro inflamado. 50 de Isaías, ¿verdad? No escondí mi rostro de injurias y disputos. Le escupieron su rostro, le puñetearon su rostro, le bofetearon su rostro, le coronaron con espinas. Eso miramos con los ojos del entendimiento cuando partimos el pan. Pero solo lo podemos hacer los creyentes que están en óptimas condiciones. Los que no están bien y comen el pan no pueden hacer memoria del cuerpo de Cristo. Ellos están comiendo juicio y bebiendo para sí. ¿Oye? Los que parten el pan indignamente no pueden hacer memoria. Están comiendo juicio. Pobrecito, están partiendo el pan, pero indignamente lo están haciendo. Algún día les va a caer, cualquier rato les va a caer su castigo, porque lo están haciendo no con conciencia buena, no con conciencia limpia. ¿Ya? Lo mismo al beber de la copa. Oiga bien, ¿qué echó el Señor Jesús en la copa? Producto de la vid, producto de la vid. Él no echó Coca-Cola, Pepsi-Cola, no, Él usó producto de la vid, usó el Señor Jesús. Nos acordamos, Zacarías 13:1 y de Juan 19:34, cuando bebemos de la copa. ¿Ya? Eso se llama hacer memoria en el partimiento del pan. Solo estoy de paso con estos textos para despertar nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento se duerme, pero hay que despertarlo con la palabra, oyendo, meditando, escudriñando y oyendo. Ahora, 12 de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Capítulo 12 de Éxodo y su versículo 14. 12, 14 de Éxodo. Dicen 12, 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pero quedó suspendido cuando Cristo celebró la última Pascua. Os digo que no comeré más del producto de la vid
hasta que lo coma con vosotros en el reino de mi Padre. Quiere decir que en el milenio se va a celebrar otra vez la Pascua. La Pascua era un tipo del cuerpo de Cristo. Era un cordero asado. No lo descuartizaban, no le quebraban hueso. Era un cordero entero. Tipo de Cristo. Su cuerpo sacrificado por nuestros pecados. Pero se quedó suspendido y lo va a hacer el Señor otra vez en el milenio con Israel. Después de la Pascua quedó el partimiento del pan para la iglesia, ¿verdad? La iglesia lo está haciendo cada primer día de la semana. Nos acordamos del Cristo que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre y que fue sepultado y que resucitó de los muertos a los 3 días y que a los 40 días se fue al cielo y que desde ahí intercede y aboga por nosotros y que viene por nosotros. ¿Ya? Despertar el entendimiento porque se nos duerme. Entonces a Israel le dijo que este día iba a ser por memoria, perpetuo. Memoria. ¿Por qué memoria? Porque ese día salieron ellos de la tierra de Egipto. Dios los redimió, los rescató de Egipto, los liberó de Egipto para llevarlos a la tierra Canaán. Ya se acordaban ellos de su liberación de Egipto y del Cordero Pascual que venía una mirada hacia adelante del sacrificio que iba a celebrar Cristo en la cruz. Ahora una mirada retrospectiva por lo que pasó hace 2000 años atrás. ¿Oye la diferencia? ¿O será por memoria? Para que no se nos olvide, pues. Nosotros somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas. A mí me da miedo porque ya nuestro entendimiento, nuestra mente ya está muy débil, ya no retiene. Se nos olvidan las cosas. ¿O no se le olvida a usted? 40 de Génesis. Oigamos, pues. 40 de Génesis, no se le olvide, lo felicito, que tiene una mente buena, que no se le olvida nada, gracias a Dios. Ahora a mí sí se me olvida. 40:14 del Génesis dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que hagas, que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón para que me saques de esta cárcel, de esta casa. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. ¿Cómo se le llama a esa gente? Ingrato. Yo le hice un bien, le pronostiqué de que a los 3 días Faraón iba a sustituir a su puesto, iba a seguir siendo el copero de Faraón. Le dije: acuérdate de mí cuando tengas ese bien, acuérdate. Se le olvidó. Se le llama ingratos a esa gente olvidadiza, que se les olvida un bien. Y es más, oiga hermano, oigamos, dice que el que da mal por bien, hay que no solo se les olvide, sino que dan mal por bien. El que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. ¿Dónde lo dice, hermano? Ahí lo busca en el libro de los Proverbios, ¿ah? ¿Sí? El que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Eso le pasó a Saúl. David, Dios lo usó para dar gran salvación a Israel. Por medio de David, Dios dio bendición, salvación a Israel. Saúl lo vio y se alegró y después lo quería matar. Dio mal por bien, el mal no se apartó de su casa. Es cierto que David llegaba a tocarle el arpa, se aliviaba pero no sanó. El mal nunca se apartó de su casa hasta que se murió. Se quedó medio loco. Lo visitaba un espíritu de vez en cuando, lo atormentaba. Qué martirio eso, ¿no? Era un martirio para Saúl. Dio mal por bien, el mal no se apartó de su casa. José se le olvidó, o quiero decir, el copero de Faraón se le olvidó de José. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien. No se acordó, se le olvidó. Se acordó hasta los 2 años, se acordó. Cabal, pues cuando yo estaba en la cárcel o cuando yo estaba fuera de mi trabajo, Faraón me había metido al bote
Hay un muchacho, me encontré con un muchacho en la cárcel llamado José. Me dijo que a los 3 días iba a salir de la cárcel y que iba a seguir yo siendo copero de Faraón. Ahorita me acordé, pues que sí, hasta ahorita me acordé, hasta los 2 años. Vaya que se acuerda. Hay que ella no se acuerda, nunca dio un bien, y eso no se nos debe olvidar, hermano. Yo me acuerdo de un favor que usted me hizo hace años, hermano, la mera hora, la necesidad, no se me olvida ni eso, dicen algunos. Qué bueno, ¿verdad? Al copero de Faraón se le olvidó. Por eso David en el Salmo 100, oiga, nos tira hasta el Salmo 103 nuestro bosquejo. Salmo 103, oiga cómo dice el Salmo 103. Dice el Salmo 103, versículo 1, oye cómo dice, lo voy a leer. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Le voy a recalcar un poquito sobre la palabra, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. ¿Por qué dice todo mi ser? Porque el hombre se compone de 3 partes, es tripartito. Primera Tesalonicenses, se me olvidó el texto, 5:23, ¿va? 5:23. Para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre se compone de 3 partes. Todo el ser del hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es inmaterial. Eso no es material, es inmaterial. El alma es inmaterial también. El Señor lo dijo en Mateo 10:28, ¿verdad? No teman los que matan el cuerpo, el alma no lo pueden matar. Es decir, que es inmaterial y es inmortal también. El que es mortal es el cuerpo. El cuerpo sí es mortal. Del polvo eres y al polvo volverás. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. 12:7 de Eclesiastés, ¿verdad? Bendiga todo mi ser tu santo nombre, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Una sanidad es un beneficio. Hechos 4, ¿eh? ¿Se acuerdan? Hechos 4. Una casa es un beneficio. Segundo Samuel 7, ¿verdad? Un bien que Dios le había prometido a David hacer una a su casa, y se lo hizo. Un carro es un bien. Una casa es un bien, un terreno es un bien. En fin, de que hay muchos beneficios que recibimos de la mano de Dios, y no se nos debe olvidar de ninguna de ellas, dice. Nosotros damos gracias por algunas de ellas. Por algunas agradecemos a Dios, por las demás se nos olvida. Por ahí, hermano, mi reunión es por todas las bendiciones de Dios. Por todas las bendiciones de Dios, materiales y espirituales. Encierra lo material y lo espiritual, hermano. Por eso voy a dar gracias a Dios. No está especificado a un solo punto, no, sino que encierra muchas bendiciones. Estamos en esta tarde dando gracias a Dios porque el Señor lo alcanzó al hermano Bonifacio García Polanco hace unos años atrás. A él se le olvidó, dice, cuándo se convirtió, dice. Lo bueno es que no se le olvidó que se convirtió, ¿eh? Se le olvidó la fecha cuando se convirtió, dice. Pero no se olvidó que se convirtió aquí en la Nueva Libertad. Y que se bautizó en el Tamarindo en una conferencia por allá, dice. ¿Qué año? Tampoco se acuerda, dice. Pero el asunto es que se bautizó. Se convirtió a Jesucristo, fue bautizado, obedeció al Evangelio, y que el Señor le concedió quedarse aquí en la obra como el año 80 por ahí. Como el año 80 se quedó don Bonifacio aquí, cuando se fueron todos los señores grandes que habían aquí. No voy a decir los nombres de los señores hermanos que se fueron de aquí, pero eran gente grande. Algunos viven todavía, otros se murieron. Eran gente grande que estaban aquí, pero en el tiempo de la violencia se fueron cada uno a su lugar. Se quedó don Bonifacio García, recién convertido, se quedó aquí. Y desde entonces el Señor le concedió estar aquí en la obra del Señor. Todo lo que vemos aquí es obra que Dios lo ha hecho por medio de Él. Todo esto que usted mira aquí.
Acaban de botar la sala ahí que estaba ahí en ese espacio en medio, y estaba la sala de madera, lo dejaron los viejitos, los antiguos, eso lo dejaron los antiguos. Todo lo que está aquí ya son hechos que Dios lo concedió, lo usó Él para hacer estas cosas. Dios lo usó Él. Así dice Hebreos 13:20, haciéndole en vosotros lo que es agradable por medio de Jesucristo. Dios es el que hace en nosotros, si nosotros le damos lugar. Si limpiamos nuestra vida, Dios nos puede usar para hacer las cosas. Hacer una buena sala, comprar un buen predio, un buen salón, una buena cocina, un buen dormitorio, así, etcétera. Si Dios se digna de usar nuestra vida, nosotros limpiamos nuestra vida. Él nos puede usar para hacer buenas obras, ¿verdad? Ahora, si no limpiamos nuestra vida, Dios no usa vidas que no están bien. Por eso es claro en decir lo que dice segunda carta a Timoteo 2:21 o 2:21, me acuerdo que está. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento, un vaso para honra, santificado y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, pero como hay quienes no se limpian, en vez de ser útiles, son inútiles, ¿verdad? Pero si nos limpiamos, podemos ser útiles, pero si no nos limpiamos, inútiles seremos, ¿verdad? No te olvides, alma mía, tantos beneficios, hermano. El Señor ha querido dejar a 2, 3 tribus aquí, la tribu de Ramírez y la tribu de Ramos, una familia Ramos y una familia Ramírez, y la familia García Polanco, ¿ya? Son las 2, 3 familias que más resaltan aquí en la Nueva Libertad. Son familias grandes y que tienen muchos creyentes aquí en la asamblea, ¿ya? De estas 2 tribus está aquí la Nueva Libertad componiendo la asamblea, y esa tribu García Polanco que el Señor ha usado para trabajar aquí en este lugar. Gracias a Dios por la permanencia y porque Dios quiso que estos, aunque eran pequeños, recién convertidos, se quedaron sosteniendo un trabajo, sosteniendo una obra muy delicada, pero Dios quiso levantarlos desde la niñez en el sentido espiritual, ¿verdad? Hay una niñez espiritual, una niñez material. La niñez material, nace el niño, da su lechita, y de repente ya comienza a pedir comida, tortillitas con frijol, con huevito, y así le van dando su comidita, y de repente comienza a gatear, ¿eh? Son su etapa espiritual, su material, gatear. También en lo espiritual, nosotros gateamos también. Hay quien todavía están gateando, sí, en la etapa espiritual. Y otros ya medio se paran, ya aunque sea tatarateando, ya se paran. Así también en lo espiritual, así es. Sí. Cuando están medio parándose un poquito con un empujón, lo botan. Pero ya cuando tienen sus años, ya no es tan fácil, hermano. Así es en lo espiritual también. Pero Dios quiso usarlo al hombre desde niño, en sentido espiritual, para trabajar en la obra del Señor. Y con la ayuda del Señor se ha mantenido y está lo que vemos acá. La honra es para el Señor, Él lo merece, pero Dios usa a los hombres y usa también a las mujeres. Gracias a Dios por las santas mujeres también que han apoyado la obra, que han acuerpado para que la obra continúe, porque es la segunda asamblea establecida en el Petén. Primero en La Palma, segundo en la Nueva Libertad, y tercero Arbolito, que es ahora Los Chorros, y cuarto, que es ahora Las Cruces, y quinto, que es ahora Palestina. Me acuerdo bien de esas cosas porque mis ojos vieron esos principios. Y gracias a Dios que Dios nos concede ver el principio para contar un poco la historia, cómo está la historia de las cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios por estas acciones de gracias, que es muy justo darle gracias a Dios, porque el Señor los guardó, los cuidó, los mantuvo y los sostuvo para poder trabajar. Porque si el Señor no nos sostiene, hermanos, no podemos hacer nada. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Oigamos ese texto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y su versículo 16. Ya lo sabemos en memoria, pero lo vamos a leer. Dice:
Vamos a ver, el 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Eso pasó aquí en la Nueva Libertad. Se fueron los ancianos y dejaron la asamblea abandonada. Vaya, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Yo siento que esta palabra es la que nace en el corazón del hermano Bonifacio García. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, todos se fueron, me dejaron abandonados, así podía decir don Bonifacio, ¿verdad? Pero el Señor estuvo a mi lado y Él me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y me libró de la boca del león. Te doy lo siguiente: y el Señor me librará de toda obra mala. Que Dios nos guarde toda obra mala, hermano. No vamos a decir como dicen algunos: no lo hice cuando estaba viejo y ahora no lo hice cuando estaba joven y ahora ya es viejo, dicen algunos. No, pero eso nunca se dice. Eso lo oí en la boca de muchos viejos, Dios. Eso no se dice. Mejor digamos como dijo Pablo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. 217. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual arroz la eterna